Oramos al Señor. Te agradecemos que tú nos hayas permitido llegar a tu casa en este lugar, Señor. En este día de verano, en el cual tú, Señor, muestras tu amor hacia nosotros trayéndonos. Haz que nuestros oídos se abran para escuchar tu palabra y haz que mis palabras sean ungidas por tu Espíritu, por Jesucristo. Amén. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. La segunda epístola de San Pablo, el apóstol, a su discípulo Timoteo. Vamos a leer el capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Que el Señor bendiga su palabra. Acuérdate de Jesucristo. Es extraña las palabras que el apóstol da a su discípulo. Es extraño que alguien le diga a un creyente en Jesucristo: acuérdate de Jesucristo. El dejar de mirar a Jesucristo, a su forma de vida, ha llevado históricamente a la Iglesia a afirmar y apoyar conductas totalmente contrarias al modelo de vida que nos mostró Jesucristo. Por ejemplo, ustedes recordarán las conocidas cruzadas, esta serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia histórica católica para poder recuperar la Tierra Santa. O también recordarán la nombrada Inquisición, donde se quemaron a miles y miles de personas, según ellos, por herejías, brujerías, o porque no estaban de acuerdo con la Iglesia. Y hoy existe la teología de la prosperidad, la cual muestra un Cristo o un cristianismo sin seguimiento. Te muestra un Dios que todo lo da pero nada lo pide. Y lo único que hace es hacer crecer la avaricia en los corazones del ser humano. Todas estas conductas apoyadas por la Iglesia son diametralmente opuestas al ejemplo de la vida de Jesucristo. La pregunta: ¿se puede ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo sin acordarse de Él, de su forma de vida? Bueno, es imposible vivir una vida auténtica de creyente en Jesucristo si dejamos de imitarle. Acuérdate de Jesucristo. Debemos volver a mirar a Jesucristo. Debemos volver a leerlo, a examinarnos a la luz de sus enseñanzas. Debemos volver a mirar al crucificado. El apóstol le dice a su discípulo: discípulo amado, no te olvides de Jesucristo. Usted puede llevar una vida religiosa, supuestamente de creyente, y usted puede haberse olvidado de Jesucristo, de mirarlo, de imitarlo,
de ser como Él. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y algunos que vienen a dormir al culto, vaya a lavarse la carita, hermano. Voy a mirar para allá, ¿ya? Vaya a lavarse la carita nomás. Qué diferente es la vida del creyente cuando vuelve a mirar al crucificado. Qué distinto. Qué fácil es olvidarse de las enseñanzas de Él y escondernos detrás de una apariencia religiosa. Mirar a Jesucristo es observar su vida y cómo Él decidió ser lo que fue en esta tierra. La palabra del Señor nos dice en la epístola a los Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cuál es la forma que tenemos que tener nosotros? La forma de siervos. Si somos discípulos de Jesucristo, pero la mayoría de la iglesia no es discípulo de Jesucristo. La mayoría de la cristiandad ha dejado de mirar a Jesucristo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La humildad debe ser una de las características notorias en un discípulo de Jesucristo. No debe ser soberbio. Un discípulo de Jesucristo debe ser enseñable. Un discípulo de Jesucristo debe ser humilde. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es una característica indispensable en la vida de un discípulo de Jesucristo. Hermano, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Él. Vuelve a mirar a Jesucristo. Vuelve a examinarte a la luz de la vida de Jesucristo. Porque la iglesia, a través de los siglos, ha cometido atrocidades en nombre de Dios, porque ha dejado de mirar a Jesucristo. Jesucristo jamás habría quemado a alguien en la hoguera. Jesucristo jamás iría con armas a rescatar una tierra. Jesucristo jamás haría que nuestros corazones se llenaran de avaricia, creyendo que Dios es una farmacia universal para darnos todo lo que nosotros pidamos. No. La cruz de Jesucristo nos muestra que el seguir a Cristo requiere sacrificio. Sacrificio. Acuérdate de Jesucristo. Cuando yo dejo de mirar al Señor, yo dejo la vida sencilla y empiezo a anhelar las posesiones materiales. Dejo el sacrificio y ya no tengo tiempo para enseñar a mi prójimo los caminos del Señor. El egocentrismo se apodera de mí, el individualismo, la apatía, la indiferencia me caracterizan. Ya no hay diferencia entre el creyente y yo, entre el no creyente y yo. Mi vida es exactamente igual. Solo me queda la apariencia de religioso, pero mis gustos y el uso de mi tiempo es similar al que no es discípulo de Jesucristo. El día jueves hablaba con mi hermano Ricardo y le decía, a lo menos tienen que haber 3 hermanos con toga, bien vestidos, cantando himnos, porque debemos honrar a nuestro hermano Carlos y a su madre.
debemos honrarlo. Vayan con sus togas. Lo que yo aprendí de mi pastor, se los transmití a ellos. Y el hermano me dijo, es tan difícil poder juntar a 3 personas para que vayan a apoyar allá. Y yo les dije, hermano Ricardo, ¿y por qué no los llamas y les dice, por qué no dejan de ver televisión un rato y van y apoyan a su hermano? Y diles, no amen de palabra, sino en hecho y en verdad. Acuérdate de Jesucristo. Vuelve a mirar a Jesucristo. La mayoría de la cristiandad está descarriada. Descarriada. Y nosotros no somos la excepción. No somos. El hermano Cristian en los últimos meses me lo dijo a mí y a varios otros. Me decía, Eduardo, Macul está descarriado. Macul está descarriado, me decía Eduardo. Acuérdate de Jesucristo. Vuelve a mirar al que te llamó. Vuelve a mirar al que te transformó. Vuelve a imitar a Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. El apóstol Pablo por todas partes nos dice que la cruz, que el mirar al crucificado es lo esencial, el corazón de todo. Él no dice que solo sea algo al comienzo de la vida cristiana. Hay muchos cristianos que lo han dicho de una forma u otra. Empieza por la cruz, dicen, y luego pasas a lo que denominan una vida cristiana más profunda. La cruz, dicen, solo es para la conversión. La cruz solo se encarga del perdón de los pecados. Eso marca solo el principio y luego no volvemos a ella. Empieza ahí, pero luego la dejas atrás y te adentras en las profundidades de la vida espiritual. Por eso que la cruz ya no se predica. Pero esto no fue lo que pensaba el apóstol, este gran apóstol de los gentiles. Él en su madurez como apóstol, dice, lejos esté de mí gloriarme si no es en la cruz de Jesucristo. Él decía, lo fundamental en mi existencia es la cruz de Cristo. Lo fundamental en mi existencia es mirar al crucificado. Porque ahí yo sé lo que es ser discípulo de Jesucristo. Si tú dejas de mirar la cruz de Jesucristo, no hay ninguna diferencia entre tu estilo de vida y el no creyente, ninguna. La única diferencia es que el domingo vienes al culto, pero fuera de eso no hay más. El apóstol entendía que él no iba a abandonar la cruz de Cristo para ir a unas cotas más altas de conocimiento. No es que no investiguemos, no es que no hagamos teología, pero no te olvides de Jesucristo. Iglesia de Macul, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate. ¿Por qué para él era tan importante? Porque él había descubierto que todo procede de la cruz. Es la fuente y la raíz de todo lo que tiene como cristiano, lo que ha llegado a ser y también todo lo que espera. ¿Qué hace la cruz de Jesucristo en un ser humano? El apóstol dice que la cruz cambia por completo su situación. Empieza a vivir una vida totalmente diferente.
La cruz, nos dice él, que cambia el concepto que tiene acerca de sí mismo. Se ve a sí mismo de una forma totalmente diferente. La cruz de Jesucristo, una de las cosas más gloriosas, es que proporciona al ser humano un concepto radicalmente distinto de uno, de sí mismo. El apóstol nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. O sea, lo que él nos dice, que ya cuando él se refiere a la carne, está hablando de que uno conoce pero sin la luz que arroja la cruz de Jesucristo. Pero ya no conocemos así. Nosotros conocemos de acuerdo a lo que la luz de la cruz de Cristo ya arroja. Él dice, ya no conocemos como conoce todo el mundo. También nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo no amo tener posesiones, no quiero tener una casa en la playa, otra en la nieve, no quiero tener muchos autos, no quiero tener mucho dinero. No, porque no fue el estilo de la vida de Jesucristo. Él era sencillo. Vivía sencillamente. Yo lo aprendí eso también de mi pastor. Porque él, pudiendo tener muchas cosas, vivía sencillamente. Decente, pero sencillo. Cuando dejas de mirar la cruz de Jesucristo, ya quieres y empiezas a desear lo mismo que desea el mundo. Todos los fines de semana quisiera irme a la playa, quisiera tener mi casita también en la playa, quisiera tener también mi parcelita por allá, quisiera tener mi casa en la nieve en invierno, porque te has olvidado del crucificado. Somos peregrinos y estamos en este mundo para dar testimonio de Jesucristo. Y si no, si la cruz para usted no es importante, usted no es cristiano. Cuando comprendes estas cosas, el apóstol comprendió algo tan profundo, que la cruz de Cristo le liberaba de sí mismo. Martín Lutero decía que el hombre estaba apartado de Dios porque estaba encorvado sobre sí mismo. Encorvado sobre sí mismo significa que vive solamente para su yo, egocéntrico. Yo creo que ha llegado la hora que dejemos de pensar tanto en nosotros, en nuestro futuro, en todo, y lo dejemos en las manos de Él y busquemos su reino primero. Ha llegado la hora, Macul, que nos volvamos a convertir a Cristo. Que volvamos a mirar a Jesucristo. Gloria a Jesucristo el Señor. Una característica que le mostró la cruz de Cristo es que Él era completamente egocéntrico. Por eso es que Él dice, el Señor por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El ser humano vive por naturaleza para sí. Lo que nosotros necesitamos es liberarnos de nosotros mismos, olvidarnos de nosotros mismos, buscar el reino de los cielos y el Señor se acordará de nosotros. ¿Tú anhelas una casa en la playa? Busca a Jesucristo y el Señor te va a hacer descansar después que le sirvas en la playa.
porque el Señor concede lo que está en el corazón si tú le buscas y buscas. Y buscar a Cristo y servirlo a Él es amar a tu prójimo, amar al prójimo. Porque ¿cómo yo puedo amar a Dios que no lo veo y no amar a mi prójimo que sí lo veo? Yo le decía, hermano Ricardo, dígale, llámelo y dígale, ¿por qué no dejan de ver televisión un rato y van y apoyan a su hermano que perdió a su madre? La persona egocéntrica es egoísta, quererlo todo para ese ego. La mujer y el hombre egocéntricos siempre son egoístas. Cuando ocurre el olvido de la cruz, cuando dejo de mirar a Jesucristo, se olvida la marca de la vida del crucificado. Se empieza a anhelar lo mismo que anhela el mundo. El Señor nos advierte en Lucas, dice, mirad también por vosotros mismos. Y el llamado de hoy es, mira por tu vida. Mirad vosotros también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Por supuesto, los creyentes no bebemos, pero por todo lo que no bebemos, comemos. ¿Cierto? Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad por vosotros mismos, que no se llenen vuestros corazones de lo que anhela el mundo. ¿Y cómo puedo lograr eso, Señor? Mirando a Jesucristo. Acuérdate de tu Maestro. Acuérdate de a quién sigues. Acuérdate del que transformó tu vida. Tú me dirás que yo soy demasiado anciano. La hermana Juanita tiene 27 y un poquito más. La hermana Juanita no para todo el día de trabajar. Tiene como 3 enfermedades en su cuerpo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Ella, en vez de ver tanto lo que habla la televisión, de que hay que cuidarse, que está enfermo, que no puede más, ella mira a Jesucristo y Jesucristo le vuelve a dar fuerzas. La hermana Anita, ustedes la vieron aquí, que apenas puede subir. Ella dijo, yo no me pueden dejar acá, yo tengo que ir a Quintero a visitar a la hermana. Y ayer fue a Quintero a visitar a la hermana. Y usted dice, es que yo no puedo, es que soy tanto. Vuelve a mirar a Jesucristo y déjate de mirar la televisión. Vuelve a mirar a Cristo y Él te dará nuevas fuerzas. Uno justifica el estado de comodidad diciendo, es la bendición del Señor. Porque está escrito que Él concederá las peticiones de mi corazón. Hermano, ¿y las peticiones de su corazón son lo mismo que anhela el mundo? ¿Esas son las peticiones de su corazón? Porque esas no eran las peticiones que están en el corazón de Cristo. Y nosotros somos seguidores de Él. De Él. Cuando tú dejas de mirar la cruz de Jesucristo y dejas de acordarte de Él, crece en uno la apatía y la indiferencia. El Señor Jesucristo le dice, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que no comía ni bebía y decían, tiene demonio. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y le dicen que es comilón. La apatía, la indiferencia, pase lo que pase, no cambia. El que deja de mirar a Jesucristo, viene al culto, sale, lo mismo.
Puede escuchar desde el púlpito, ama a tu hermano, sale y empieza a pelar al hermano ahí, en la cafetería. No cambia, la apatía se acomoda, la indiferencia se apoderó de él. Gilles Lipovetsky, sociólogo, en su libro La era del vacío dice lo siguiente: de ello proviene la indiferencia posmoderna, indiferencia por exceso, no por defecto, por hipersolicitación, no por privación. ¿Qué es lo que todavía puede sorprender o escandalizar? La apatía actual, que es una de las características más claras de nuestra sociedad, la indiferencia o el no estoy ni ahí, ya es por, dice este sociólogo, es por el exceso de imágenes, exceso de fotografías que nos tomamos que jamás volvemos a ver. Antiguamente uno tenía un rollo, bueno, algunos tenemos algunos rollos hoy día, pero esa es otra cosa. Es para que despierte el que estaba durmiendo. Uno tenía un rollo con 36 fotos, era una emoción tremenda mandarlo a revelar, no te podías equivocar, no podías ver cómo salió la foto, nada de eso. Y cuando lo ibas a revelar, después lo traías y se juntaba toda la familia a mirar las fotos. ¿Me entiende? Pero hoy día el exceso, ¿qué produce? Apatía. Nadie se va a juntar a mirar un celular con 2000 fotos. Nadie. La mayoría toma fotos y nunca las vuelve a ver. Por exceso de imágenes, exceso de productos. Tú buscas un pantalón. Antiguamente era un pantalón, dos, tenías que escoger acá. Hoy día un pantalón ya, pero 50 pantalones, ¿de cuál escojo? Al final, ¿no te da apatía Netflix? ¿No te da apatía saber que tienes 100, 200 películas y al final dices, no veo ninguna, me aburrí? Antes no, porque era todo una emoción tener que prepararse, ir a comprar la entrada ya porque no había otra forma, e ir al cine a ver una película. Una película. Y después salías contento de haber visto una película. Hoy día ves una serie, ves todo el día la serial y terminas vacío. La apatía por exceso, el individualismo. Es una cultura profundamente individualista y radical. ¿Entiende? Si uno no se acuerda de Jesucristo, vas a caer en una apatía, en una indiferencia por todo. Vas a caer en un individualismo y lo único importante eres tú. Yo. No aportas nada y lo único que haces es quejarte. Porque la persona egocéntrica es tremendamente sensible, hipersensible, todo le ofende. Cualquier cosa me ofende. Si me llama la atención me va a ofender. Si me cambiaron la silla para acá me ofendí. Porque estoy encorvado hacia mí. Vuelve a mirar a Jesucristo. Vuelve a mirar al crucificado. Bendito Jesucristo. ¿Sabes por qué soy cristiano? Por Jesucristo. Porque si hay alguien en toda la historia al cual se puede imitar, es a Jesucristo. A Él. Los seres humanos fallamos, pero Jesucristo no falló. Vuelve a mirar a Jesucristo, acuérdate de Él. El apóstol, él era un hombre egocéntrico antes de conocer a Cristo, hasta que él se encontró con el Señor camino a Damasco. Y ahí él dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Yo soy un ser nuevo, vivo en otro mundo.
soy un imitador de Jesucristo. Tenemos que luchar por eso y pedirle, Señor, ayúdame, pero no rendirnos. Tengo que seguir imitando a Cristo hasta el final. Alabado sea el Señor. Para el apóstol no había nada que apasionara tanto como el nuevo concepto que tenía de sí mismo. Él sabía, había comprendido que su antigua vida era una impostura, un fraude, algo incierto que nunca ofrece una paz, un descanso y una satisfacción reales al corazón. Y algunos de ustedes, tal vez que le han invitado, usted sabe que la vida es así, incierta. Usted sabe que es un fraude, usted sabe que nunca le ofrece una paz duradera. Usted lo sabe. Mira a Jesucristo hoy día y Jesucristo transformará su vida. Pero algunos que han mirado a Jesucristo en el pasado, sus vidas hoy día son vidas vacías, vidas fome, que ya no hay nada que mirar, no hay ninguna cosa en el futuro, no hay planes, no hay sueños, no hay nada. Han caído en la más profunda apatía e indiferencia por su individualismo. Acuérdate de Jesucristo. Vuelve a mirarlo a Él y Él te va a resucitar de los muertos. Y Él te va a levantar en este día. Alabado sea el Señor. Fue Él el que dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Pero ¿qué dijo Él? Llevad mi yugo sobre vosotros. Póngase nuevamente bajo el yugo de Jesucristo. El yugo es lo que le ponen a los bueyes, y los bueyes tienen que caminar todos por el mismo lado. Si tú te colocas el yugo de Jesucristo, vas a caminar la vida de Jesucristo y encontrarás descanso para tu alma. Alabado sea el Señor. Si tú te vuelves a Jesucristo, encontrarás nuevamente descanso para tu alma. Tu depresión, tu desgano es porque has dejado de mirar al crucificado. Te miras demasiado a ti mismo. Es hora de que vuelvas a mirar a Cristo y a tu prójimo. Alabado sea el Señor. Él ahí se vio pecador. Fue la cruz lo que le enseñó todo. Porque ahí en la cruz vio que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, y nos estaba diciendo a todos, que había venido a este mundo y que había muerto en la cruz, porque somos lo que somos, porque somos pecadores, porque hemos fracasado, porque estamos perdidos y porque no hay ningún bueno entre nosotros y que estamos muertos espiritualmente y no le conocemos. Por eso no sentimos el gozo del Espíritu Santo. Pero no solamente se quedó ahí. No solamente se quedó ahí, Él también vio que el Señor en la cruz del Calvario, Él se entendía que era un esclavo del mal, un esclavo de sus pasiones, un esclavo de todo lo que esclaviza al ser humano. Él se sentía así, pero Él supo y comprendió que en la cruz del Calvario Jesucristo estaba pagando el precio para comprarte a ti que eres esclavo y darte la libertad, para redimirte. Jesucristo pagó el precio para que seamos libres de nosotros mismos. Porque si uno no es libre en sí mismo, no va a sentir nunca la paz de Jesucristo. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz, mi paz. ¿Qué dijo? Yo tengo paz. ¿Y por qué tenía paz? Porque no era egocéntrico, no era individualista, porque estaba vuelto hacia afuera, porque Él se sacrificó hasta cumplir su misión, porque Él se esforzó por hacer el bien, porque Él prefirió el bien del prójimo que el de Él. Por eso mi paz os dejo, porque el que da, recibe. Usted se siente sin ánimo,
sin deseo ya de nada, siente que no hay futuro, siente que está en depresión, porque está encorvado hacia usted mismo, como decía Lutero. Vuelve a mirar a Jesucristo. Vuelve a decirle: Señor, quiero volver a ser tu discípulo. Yo le preguntaba al Señor, no crean que soy como ese senador loco, que el Señor me habló, ya, tu muñeca me habló, me dice cosas. No, pero cuando uno ora y lee la palabra de Dios, Dios coloca un sentir y empieza a hacerle comprender cosas. ¿Por qué la iglesia de Macul no crece, Señor? ¿Por qué no crecemos? Usted dirá: pero si bautizamos 20 personas. Yo estaba en bautismo de 200 personas. Yo estaba en medio de un avivamiento. Yo sé lo que es un avivamiento. O he experimentado cosas de un avivamiento. ¿Por qué nuestra iglesia no crece? ¿Sabe por qué no crece? Porque no hay discípulos. Los discípulos son los que hacen nuevos discípulos. Pero hoy día no tenemos tiempo para ser discípulos. Hablaba hace un tiempo con una hermana que era guía de un grupo, líder de un grupo, y me dijo: hermano, lo que pasa es que yo no me gusta entregarle las migajas al Señor, porque ya no tenía tiempo para dirigir el grupo. No tenía tiempo. No me gusta entregarle las migajas al Señor. ¿Y sabes qué decisión tomó? Dejó de ser dirigente. La pregunta es: ¿por qué no dejó las otras cosas? ¿Entiendes? Porque siempre, si tenemos que dejar algo, es al Señor. Porque el Señor así piensa. El que no conoce a Jesucristo, el Señor no retribuye. Pero si yo trabajo hora extra, me pagan, pero el Señor no retribuye. Qué equivocado estás. Qué equivocado estás. El Señor da mucho más de lo que tú crees. Y entonces la dirigente dijo: no puedo darle las migajas al Señor, así que dejó de ser dirigente. Y siempre es lo mismo. Hermano, yo serviría, pero es que no tengo tiempo. Yo tomaría ese grupo, pero es que no tengo tiempo. Y como no me gusta darle las migajas al Señor, no le doy nada. No tengo tiempo, hermano, porque la cereal está muy buena. No tengo tiempo porque he tomado más cosas de las que puedo llevar adelante. No tengo tiempo porque no he consultado al Espíritu Santo y me he puesto a trabajar acá, a estudiar allá, me he cambiado de casa lejos. No tengo tiempo. Entonces dejo a Jesucristo. Para terminar, debemos imitar al crucificado. Imitar al Señor es ser humildes, vivir vidas sencillas, no pobres. Usted ubica el minimalismo, ¿cierto? Bueno, yo soy un creyente minimalista, y si no lo ubica, búsquelo. Y el minimalismo propone que uno tiene que vivir con lo necesario, pero de buena calidad, pero bonito. Hay que tener vidas sencillas, para poder seguir sirviendo a Jesucristo. El que imita al crucificado está dispuesto al sacrificio por cumplir la misión que Dios le ha dado. Dios te ha dado talento, dones. Está dispuesto a escapar del individualismo y la apatía. Está dispuesto a dedicar tiempo para enseñarle a su prójimo todo lo que él ha aprendido de su maestro, o sea, para ser discípulos. Un estudio dice: la mayoría de la gente en la iglesia no está dispuesta a dar más de 2 horas al Señor a la semana.
O sea, 2 cultos cortitos. La mayoría. Solamente alrededor de un 20% están dispuestos a ser discípulos. Y dice que para ser discípulo hay que darle 8 horas al Señor. ¿Entiende? Pero no 8 horas limpiando, era 8 horas enseñando a un nuevo discípulo, acompañándolo en los cultos, orando con él, saliendo con él a evangelizar, acompañándolo cuando pase penurias, enseñarle la Biblia. 8 horas. Los discípulos son los que hacen discípulos. Y usted tiene que reflejarse y pensar, yo hago discípulo, entonces usted es un discípulo. La cruz permite que Dios Padre pueda enviar Espíritu Santo sobre el que cree en Él. Y es el Espíritu Santo. Si usted me pregunta, ¿y cómo saber si alguien es lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo? Porque no es indiferente, porque ha vencido la apatía y no es egocéntrico, sino que está entregado al servicio del prójimo y sirve a su prójimo y da testimonio de Jesucristo y forma al prójimo. Y usted yo voy a decir, esa persona está llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder que Dios nos ha enviado para que nosotros podamos liberarnos de nosotros mismos. Es el poder de lo alto. Entonces, es el poder para vencer todas las corrientes que están en el mundo. El Espíritu Santo es ese poder. Por eso debemos pedir al Señor. Pero Dios no da el Espíritu Santo sin que uno primero no pase por la cruz del Calvario y uno reconozca su extravío y vuelva al Señor. Apocalipsis dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Sí que hemos trabajado en esta comunidad, ¿verdad? Los que llevamos 30, 40 años, sí que hemos trabajado arduamente. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, sí. Porque nuestro pastor nos enseñó a discernir entre los que eran y los que no eran. También lo hemos hecho. Y has sufrido. Claro que hemos sufrido. Los que llevamos muchos años, claro que hemos sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. En las noches, empaquetando maní. En el día, subiendo y bajando las micros, trabajando aquí en el parque, sirviendo al Señor Jesucristo, visitando a nuestros hermanos, aunque tuviéramos que trasladarnos de un lado a otro Santiago. Sí, esas tardes en las calles hablando de Jesucristo. Y en la mañana ayunando y después estudiando y después en la tarde predicando a Cristo y a la noche en una reunión. Y después volvíamos a nuestra casa y ni siquiera teníamos fuerzas para cenar, de cansado que estábamos. Arduamente hemos trabajado y no hemos desmayado, estamos acá. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda dónde has caído, tú eras así, aquí estabas, apoyando a tu dirigente, apoyando a la gente, discipulando, evangelizando, aquí. Pero de ahí uno se cayó, porque dejó de mirar a Cristo. Y ya nada. Y el Señor te dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. Acuérdate de Jesucristo. Vuelve al Señor. Si tienes oído, escucha lo que el Espíritu dice. Y vuelve a Jesucristo antes que el Señor venga y quite la luz, candelero, para que esta iglesia crezca y cumplamos nuestra misión. Le invito a ponerse en pie.